Buenas tardes, soy Florencia Yerce del Colegio Nacional de Limache, parte del diferenciado de lectura y escritura especializada a cargo de la profesora Carmen Torres, y hoy entrevistaré a Paula Espina de la comunidad especializada de animación digital. La animación digital se caracteriza por formar a profesionales para que combinen la creatividad y habilidades técnicas en proyectos a través de la teoría y la práctica, contribuyendo a futuro al sector productivo de industrias creativas, destinando a las animaciones a una variedad de medios. Nuestra entrevistada, Paula Espina, inicia sus estudios de educación superior en la Universidad de Valparaíso, estudiando diseño gráfico desde el año 2002 hasta su titulación en 2010. En 2013 realiza un diplomado de diseño editorial de la Universidad de Chile, un diplomado de tipografía digital desde el año 2013 al 2014 y un diplomado de didácticas de grabado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en 2018. Luego realiza un magíster de comunicación digital y transmedia en la Universidad de Viña del Mar desde el año 2020 al 2022. La trayectoria laboral de Paula Espina comienza con su trabajo de preprensa en el Mercurio de Valparaíso como diseñadora gráfica desde el año 2004 al 2011. Y es a partir de este último año que comienza a trabajar en la imprenta Victoria, siendo la diseñadora gráfica y la encargada de preprensa, hasta mediados de 2015. En agosto de 2015 se realiza como docente en el Instituto Profesional Arcos, desde 2023 que es coordinadora de carrera de diseño gráfico y multimedia, y en la actualidad es jefa de carrera de animación digital e ilustración en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por tener el tiempo de esta entrevista. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Sobre las experiencias personales. Considerando que los conocimientos de esta área en su mayoría se construyen en base a experiencias personales, ¿de qué manera puede transmitir nueva información que la retroalimente sin tener sesgos de su visión personal? Bueno, antes que todo, muy buenas tardes, Florencia. Agradezco esta invitación a esta entrevista. La verdad es que en la formación profesional, en la animación digital particularmente, es un nicho muy específico. Sin embargo, la formación igual entrega diversas herramientas en las cuales tú empiezas a plantear, desde el punto de vista profesional, ¿cierto? Más específico, te empiezas a nutrir de herramientas durante el transcurso, no solamente de la formación, sino también del ejercicio profesional, que te van dando algunos indicadores de objetividad, porque en el fondo, si bien por lo general las carreras artísticas se le atribuyen como algunos sesgos respecto a opiniones personales más subjetivas, ¿cierto? Existen un sinfín, más allá también, y ahí también puedo después más adelante desarrollar esto respecto a la docencia, pero existen muchas herramientas que a ti te dan indicadores justamente para tener una apreciación más objetiva respecto a lo que ves, respecto a lo que revisas o respecto a lo que uno aplica en el ejercicio profesional. Claro. Bueno, ¿cómo pueden las experiencias personales servir para complementar el conocimiento? Es fundamental porque finalmente, fundamentalmente, sobre todo si hablo de animación digital o de la ilustración, el ejercicio de estas dos carreras tiene que ver en gran medida de contar historias. Se asocia mucho con los relatos, con esto no estoy hablando necesariamente de algo autobiográfico, sino que parte importante de las ideas, de los pensamientos, de las intenciones creativas que tienen distintos profesionales en estas áreas, se nutren dadas las experiencias. De hecho, uno de los principales elementos de la formación artística tiene que ver con los conceptos como una herramienta de llevar, como una herramienta visual, de llevar todo lo que está en el plano de las ideas, que uno se lo imagina, uno lo piensa, ¿cierto? Lo conversas, a llevarlo al plano más concreto. Y dado este camino es donde es tremendamente relevante las experiencias, porque, por ejemplo, nosotras dos nos podrían dar tal vez un mismo planteamiento. Y es un ejemplo que yo siempre le doy a los estudiantes. El cuento de la Caperucita Roja, conocido por la gran mayoría de las personas. Ya, nos pueden hacer probablemente a ti y a mí un mismo encargo. Crear, por ejemplo, una animación respecto a la Caperucita Roja.
independiente que sea el mismo encargo, van a ser probablemente soluciones muy diferentes. Y eso está dado fundamentalmente por la experiencia. El uso de la expresividad dentro de un trabajo tiene mejores resultados que un trabajo basado solo en la técnica. Es que son dos cosas complementarias, porque creo que cuando uno habla respecto a la técnica está muy basada en procesos. De hecho, el desarrollo o la mejora en aspectos técnicos, hablando desde el plano análogo como digital, tiene que ver con muchos procesos de equivocarse, llevar las mismas herramientas o la utilización de técnicas a límites, conocer las reglas justamente que tiene cada una de estas herramientas para aplicarlas, ¿cierto? En el ejercicio técnico. Sin embargo, una vez que uno desarrolla esa exploración, la expresividad también se va dando como una parte fundamental de la obra, porque en el fondo es la expresividad la que se conecta con la experiencia, pero también es la intención creativa la que se conecta desde el plano técnico en los procesos. Sobre lo laboral, ¿la profesión se ejerce más en el área de entretención o en el área informativa? Yo diría que en la actualidad están muy cercanas ambas, porque en algunos casos, por ejemplo, y ahí hablamos concretamente de la animación digital, eh, se aplica en distintos desarrollos, por ejemplo, en empresas, de repente son temas muy institucionales, en donde la animación a veces lo que cumple es un rol de acercar la comunicación de una manera que sea mucho más interactiva, cercana, a públicos de repente impensados, que tienen que ver con nichos súper específicos en empresas. Pero también por otro lado está todo el desarrollo artístico de proyectos, por ejemplo, no sé, de cine, cinematográficos, animaciones, cortometrajes animados, en donde, por cierto, siempre hay un mensaje, siempre hay una enseñanza o a veces un mensaje que ve más allá de lo que nosotros vemos. Pero son posibilidades que la actualidad lo permite. De hecho, siempre pasa mucho esto y no solamente con la animación digital, por ahí también sucede bastante con, por ejemplo, la carrera de desarrollo de videojuegos y simulación virtual, en donde cuando hay estudiantes interesados en estas carreras es como uno a veces tiene que hablar más con los apoderados o padres, porque piensan que, claro, es como, claro, mi hijo está todo el día jugando, no entiendo qué significa que siga estando detrás de una pantalla jugando. Y en realidad son carreras creativas que, si bien tienen su inicio, por ejemplo, en el caso de la animación digital, el dibujo, herramientas interactivas, digitales, de distinto tipo, el proceso va mucho más allá, porque justamente siempre hay una intención de un mensaje. Sí, bueno, es cierto, igual mucha gente suele confundir que el área de dibujo, lo creativo, más que nada es como un hobby. Entonces, Claro, es como más de entretención, pero claro, no se ve también ese lado informativo. justamente. Y bueno, y sin ir más lejos, la misma televisión, que hoy por hoy tal vez tampoco no es necesariamente el medio más masivo en la actualidad, y a pesar de eso, todo está animado. Pero no necesariamente toda la gente se detiene a darse cuenta de eso. El rubro en el que se desempeña, ¿le exige adecuarse a las preferencias del público o tienen la posibilidad de innovar? No, siempre está la posibilidad de innovar. O sea, lo que pasa es que en el ejercicio profesional siempre existe como una mediación o una tranza entre lo que exige el público, por cierto que uno no lo puede desatender porque finalmente todos los trabajos tienen un público objetivo. Sin embargo, por algo uno tiene también las herramientas de formación profesional que te dicen, bueno, tú te enfrentas, por ejemplo, a un encargo en donde hay un público específico, por ejemplo, no sé, las infancias, ¿verdad? En donde, claro, tú vas a hacer una propuesta, vas a entregar un mensaje que tiene que estar dirigido efectivamente a ese público. Es decir, todo el ejercicio profesional requiere que tú no estés imponiendo una idea a otros, sino que todo el tiempo estés pensando en que no solamente hay un creador o un emisor, sino que todo el tiempo
cada vez que uno crea un mensaje, sea de la índole que sea, siempre hay un receptor. Entonces, son dos personajes de esta cadena comunicacional que son tremendamente importantes y que uno como profesional no nos puede desatender. Sobre la comunidad de animación digital. ¿Cuál es la habilidad que deben desarrollar los profesionales de la comunidad a diferencia de otras áreas? Creo que es súper importante siempre tener la claridad respecto al mensaje, lo que se quiere comunicar. Tal vez puede sonar algo muy básico, pero en realidad es lo que hay que fortalecer. Es decir, la competencia hoy día, en la actualidad, es tremenda, gigante. Es decir, en un mundo globalizado, imagínate, la competencia es brutal. Es decir, tienes a un montón, en la industria de la animación digital, tienes tremendas empresas que producen de manera permanente distintos proyectos audiovisuales, tenemos lo que se genera en los festivales de cine, en distintas áreas, ¿cierto? Es una competencia muy ardua, muy dura, muy exigente al mismo tiempo. Pero por lo mismo, esto de preocuparse de los mensajes, qué es lo que yo quiero transmitir, y no compararse efectivamente con lo que está haciendo el resto, hace que tu intención sea más innovadora o vaya un poquito más allá. Por cierto, que siempre hay que estar actualizado, sobre todo en este tipo de carreras que son altamente exigentes desde el punto de vista de la competencia, a consecuencia de la globalización, por supuesto. Uno siempre tiene que estar constantemente actualizándose, no solamente en aspectos técnicos, sino que también en cómo se transmiten estas ideas, de repente mezclar técnicas, ocupar recursos fotográficos o distintos tipos de recursos, técnicas mixtas en las propuestas digitales, que es súper interesante. Sin embargo, creo que es tener claridad del mensaje, qué es lo que yo quiero comunicar, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que a mí me surge de decirle a este público, por ejemplo, a este público objetivo, es lo que a ti te va a diferenciar en un mercado tan competitivo como este. Y el grave error que yo creo que se comete siempre es compararse mucho con lo que hacen los demás y estar todo el rato de repente como pegado mirando referencias, muy digitales, por cierto, en donde, claro, hay mucha creación y sin duda que hay creación muy buena, pero también hay un porcentaje muy alto de artistas haciendo lo mismo. Entonces, creo que es súper importante el estudio constante o la investigación de herramientas de manera permanente que te pueden llevar a un desarrollo técnico que vaya un poco más allá también en la parte de innovación. Sin embargo, nutrir el estilo propio creo que es fundamental. Sí, sobre todo ahora igual con lo de las IAs, que bueno, ha hecho una gran Totalmente. comparativa. Sí, totalmente. Ahora, igual ahí hay un punto importante porque no hay que desconocer que la inteligencia artificial llegó para quedarse. En distintas partes de la historia de la humanidad ha sucedido ver como enemigo una herramienta nueva que aparece que no conocemos, ¿ya? O sea, desde la imprenta hasta, bueno, ahora la inteligencia artificial, ¿cierto? Sin embargo, es una herramienta. Y yo creo que mientras estén los parámetros técnicos y éticos súper claros respecto a lo que sucede con estas herramientas, se quedan ahí, siguen siendo una herramienta y no sobrepasan o no se abusa de una manera inadecuada respecto a los usos potenciales que pueden tener. ¿Qué características tiene un profesional del área que lo hace destacar por sobre el resto de la comunidad de animación digital? Yo creo que la capacidad innovadora, fundamentalmente, como ese rol de generar propuestas y que, ojo, cuando digo innovación, no necesariamente eso está asociado a algo técnico muy rimbombante o exagerado, sino que innovación me refiero a encontrar elementos o conceptos que permitan que lo que tú estás comunicando se diferencie de lo que se está generando en los demás, que deje de ser algo conocido, de salir de las soluciones recurrentes. Yo creo que eso es un factor fundamental hoy día que hace a cualquier artista diferenciarse en la industria. ¿El Estado chileno
impulsa el crecimiento de animadores digitales, ya sea su futuro campo laboral, posibilidades de trabajar en el extranjero, entre otros? Mira, yo creo que es una industria que en Chile no, tal vez, a ver, ¿cómo decirlo? No es que el Estado no lo apoye, sino que yo creo que el Estado hace poco que se dio cuenta que existía la herramienta de la animación digital como una herramienta creativa muy potente y poderosa. Es Claro, porque decir, antes no era tampoco una exacto, carrera. claro, claro, justamente. Y eso es lo que también las instituciones, en este caso las universidades, han visto, han reconocido y han dicho, oye, esto claramente es un potencial que podemos eh, fomentar como industria creativa en este caso, ¿cierto? Para generar también un fomento económico en el país. Pero dicho esto, como te decía recién, creo que el Estado propiamente tal es un organismo que lo ha mirado muy recientemente, es decir, conozco distintos artistas con ya bastante trayectoria, pero que claro, o sea, en algún minuto o han trabajado de manera muy independiente o han sido financiados por el Estado, pero mediante, por ejemplo, el Fondo Audiovisual de Fondar, que son los fondos concursables, ¿cierto?, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pero que en el ámbito audiovisual es muy amplio. Es decir, ahí es donde llegan los proyectos que son series, documentales, películas, en fin. Entonces, digo, es muy limitado porque por lo general los proyectos audiovisuales tienden a tener un costo mayor en su desarrollo, implementación, producción, más que otras, tal vez otras áreas de la cultura. Entonces, creo que falta aún todavía tal vez un impulso económico por parte del Estado para apoyar más proyectos de esta categoría. Porque finalmente, hoy en la actualidad, los principales inversores, yo creo, en esta área son más bien privados, más que estatales. Bueno, sobre el trabajo en equipo. Al momento de trabajar en equipo, ¿bajo qué criterios se conforman los grupos? Yo creo que depende del tipo de proyecto, porque en el fondo siempre va a depender del desafío, de lo que implica elaborar un proyecto, en específico el cómo se elaboran estos equipos, porque por ejemplo, sucede mucho que dependiendo del objetivo, cuál sea el trabajo, o sea, además la duración, en este caso, si hablamos de animación, el tiempo es un factor fundamental de lo que sucede o de lo que se realiza, de lo que se produce. Las herramientas también, en el área digital hay un desarrollo tremendamente interesante de lo que sucede con técnicas asociadas al stop motion, por ejemplo, pero es un trabajo muy minucioso, muy lento y que requiere a veces de un trabajo de agrupaciones o de grupos de artistas muy específicos. En donde hay guionistas, hay productores, hay ilustradores, hay, bueno, en sí mismos los animadores, pero digo, los animadores de repente tienen especializaciones dentro de su función dentro de la animación digital, es decir, a veces hay algunos que se especializan en guión, hay algunos que a veces se especializan en concept art, hay otros que a veces se especializan en la producción o en la postproducción, hay otros que se especializan en efectos especiales, en fin. Entonces, esta conformación de equipos siempre tiene que estar muy determinada según el tipo de proyecto que se va a abordar. Y ahí es fundamental que director, directora, quien esté a cargo del proyecto, tenga mucha claridad de cuál es el objetivo de esto para armar y tener un liderazgo acorde al desafío que el proyecto implique y cómo armar ese equipo de trabajo. Bueno, eso último va ligado a la siguiente pregunta, que sería ¿de qué manera se suelen repartir las tareas en un trabajo en equipo? Más específicamente. Claro, claro. Lo que pasa es que todo, bueno, siempre que se aborda un proyecto de estas características, primero se hace una planificación de tiempos. Esto proyectada según la envergadura del proyecto, pero casi siempre en semanas, meses, y cada uno de estos, como una carta Gantt, ¿cierto? Cada una de estas cronologías de plazos y de tiempos va acotada a labores muy específicas.
Si, por ejemplo, lo hablamos en el caso de un cortometraje, que, por ejemplo, un cortometraje podemos hablar de algo que dura, no sé, desde segundos, no sé, 30 segundos, 15 segundos, a algo que puede durar, no sé, 5 minutos, por decirte algo, o 15 tal vez incluso también. Esas distribuciones tienen que ver mucho o en gran medida con las especializaciones que tienen los equipos de trabajo. Porque, por ejemplo, si el director o directora que está a cargo del proyecto tiene mucha claridad de los objetivos, de repente el trabajo de storyboard, si hay determinaciones muy claras, el trabajo de storyboard o de guión, o ambos, no es tan prolongado y es de decisiones mucho más concretas y acertadas. Pero, ¿qué pasa si quien lidera estos equipos no tiene las ideas tan claras? A veces ahí las vueltas son más largas y eso también muchas veces va en desmedro de los recursos, como lo que hablábamos hace un rato, porque en el fondo es súper importante tener esa claridad, la relación del objetivo del proyecto versus los recursos que se utilizan, que los recursos tienen que ver con claramente las personas, el factor humano, el tiempo que aquello implica, las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y todo esto siempre va asociado a la duración o el tiempo de trabajo que implica, de repente pueden ser meses y es un cortometraje de 5 minutos. Pero todo esto va determinado por, creo que es fundamental en este caso, el liderazgo. El cómo se distribuyen estas tareas de manera adecuada para que sea óptimo el tiempo y el resultado también sea el mejor. ¿Un trabajo individual tiene mejores resultados que uno grupal? Yo creo que no. Yo creo que en este tipo de disciplinas es muy difícil que el trabajo en solitario prospere de una buena manera, porque tú siempre necesitas nutrirte del trabajo de otros colegas o profesionales que tal vez tengan otras expertise y que además tengan otras opiniones, porque en el fondo a veces, y probablemente a todos nos ha pasado alguna vez, que estamos haciendo un trabajo. Y, por ejemplo, estamos en una pantalla y todo el rato hemos estado viendo esto. Si tú no tienes otra perspectiva, ni siquiera vas a ver los errores y a veces los errores están ahí. Entonces, la única manera de que este tipo de trabajos, que son por lo general de largo aliento, de mucho proceso, tengan, aunque sea pequeño, un equipo de trabajo, porque es lo que hace fundamental, como te digo, dada la inversión de tiempo, de recursos humanos, de factores técnicos, también económicos, que están involucrados, siempre es mejor, aunque sean pequeños los equipos, pero que sean equipos. ¿En qué instancias de trabajo se utiliza mayoritariamente el lenguaje técnico? Uy, creo que el lenguaje técnico está en todos los procesos, pero probablemente mucho en la planificación inicial, porque la planificación inicial es donde uno proyecta y vislumbra todos los recursos fundamentalmente técnicos que se van a implementar en cualquier tipo de obra. Es decir, como te comentaba hace un rato, si uno decide, por ejemplo, realizar un proyecto de animación en donde tú dices, bueno, esto va a ser una animación 2D, es decir, sin implementación de una tridimensionalidad o herramientas tridimensionales, ¿cierto? Va a ser una animación en 2D con un animatic que no tenga mayor desarrollo complejo, un cortometraje, en fin. Probablemente en ese inicio vas a necesitar un lenguaje muy técnico porque vas a necesitar que tu equipo tenga la claridad de lo que se va a realizar. Y con eso pensar, ya, perfecto, esto se proyecta así, así, tanto tiempo podemos determinar para el primer paso, para la primera propuesta, la maqueta, en fin, o la preproducción, la producción o la postproducción después también, a diferencia de lo que sucede en proyectos que por ahí son dentro de la animación digital lo más análogo, que es lo que te comentaba a veces del stop motion. Claro, es al inicio también donde fundamentalmente los elementos o el lenguaje técnico toma mayor importancia porque es donde se toman las principales decisiones.
Sobre la creatividad. ¿Cuál es un buen método para fomentar la creatividad dentro del trabajo en comunidad? Uy, hay muchos ejercicios. eh, Desde mi labor docente hay muchos ejercicios que uno puede provocar, que surjan eh, acciones creativas en distintas personas. Porque por lo general es algo que está ahí, pero uno no lo ve, ¿cierto? Y insisto, en la sociedad actual existe mucho esto de las comparaciones, es decir, de todas las personas se están comparando, bueno, las redes sociales es la principal herramienta para esto, se están comparando todo el tiempo. Y al generar esta comparación muchas veces cuesta que salga esto creativo. Pero, por ejemplo, para mí, si yo puedo dar un consejo siempre, yo siempre hablo de los libros. Los libros para mí son la fuente fundamental de conocimiento y de posibilidades creativas. Pero dicho esto, hay ejercicios de repente que descolocan un poco. Por ejemplo, hay ejercicios muy conocidos, muy populares, como es el cadáver exquisito, que son este tipo de ejercicios de un grupo de artistas que en algún minuto, en sus posibilidades, sin herramientas digitales, sin nada de lo que tenemos actualmente, ¿cierto? Empezaron a inventar este tipo de ejercicios justamente para el desarrollo de lo que, o potenciar la creatividad. Si uno instala ese tipo de ejercicios en la actualidad y todo muy análogo, no tan digital, sin referencias digitales, descolocas a alguien, pero justamente para ponerlo en el plano de lo sencillo. Y de lo sencillo es donde surgen las mejores propuestas creadoras o innovadoras incluso también. Claro, porque la gente está muy acostumbrada a lo digital, por más que sea animación digital, no tiene por qué ser absolutamente todo digitalizado. O las ideas no necesariamente parten desde la observación digital. La observación más importante a veces es justamente, no sé, el recorrido que tú haces a diario. Y tal vez ahí hay elementos que los pasas desapercibidos, pero tal vez ahí está lo esencial de algo que tú quieres decir. ¿Cómo guían los profesores a sus estudiantes para obtener buenos resultados en sus trabajos, tomando en cuenta que el proceso creativo no es lineal? Creo que lo fundamental es la buena comunicación. Es decir, creo que es tremendamente importante que los docentes dejen de estar como en estas antiguas, como eran mirados en la antigüedad, ¿cierto? Como estos seres intocables, ¿cierto? Creo que romper ese paradigma de la docencia como se desarrolla en la actualidad y tener diálogo permanente con los estudiantes, hablar en los mismos códigos, hablar en los mismos lenguajes, eh, conocer sus intereses, conocer de dónde viene, por ejemplo, su inquietud. Es decir, por ejemplo, a mí me importa mucho por qué un estudiante decide estudiar animación digital. Porque si yo no sé eso, ¿cómo lo guío? ¿Cómo le entrego herramientas? O sea, por mucho de que cada asignatura, por ejemplo, tiene sus programas establecidos, hay criterios, hay objetivos, hay recursos de aprendizaje, en fin, la relación entre docentes y estudiantes con una comunicación permanente es fundamental para que justamente eso tome relevancia y se desarrolle de manera adecuada. ¿Cuál es el beneficio de la flexibilidad creativa en las personas de la comunidad, definiendo el concepto como la capacidad de cambiar de perspectiva? Lo que pasa es que hoy vivimos en un mundo tan acelerado que es algo que sucede mucho, es algo que sucede más de lo que la gente piensa. Yo creo que ahí el factor fundamental es uno como docente, bueno, a partir de la misma pregunta de recién, fortalecer la comunicación, pero también tener un diálogo permanente que permita porque finalmente esta toma de decisiones también tan abruptas o tan de límites, muchas veces tiene que ver con inseguridades que tienen los estudiantes, sobre todo las personas más jóvenes, que vienen mucho con este temor de compararse al resto. Y a veces tienen miedo de porque lo que están haciendo no se parece o no existe a lo que hay, a lo que hay, es malo. O no está bien hecho, o no cumple con los estándares. Y eso no es así.
al contrario a veces. Entonces, desde ahí yo creo que es súper importante nuevamente el factor de la comunicación permanente, el diálogo y entregarle a los estudiantes herramientas que conduzcan a que tenga certezas y seguridades respecto a sus intenciones creativas y qué es lo que quiere comunicar, qué es lo que quiere decir. Esas fueron las preguntas. Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Ya, pues, un gusto, Florencia, y ojalá esto sea de mucha utilidad para personas jóvenes como tú que tengan intenciones de estudiar estas carreras creativas en donde hay mucho todavía por hacer. Muchas gracias. Que le vaya bien. Que estés muy bien. Esa fue la entrevista a Paula Espina, profesional del área creativa de diseño y animación digital. La entrevista nos pudo entregar mucha información relevante con respecto al área, enfocado en sus principales objetivos y más, como la creatividad y habilidades técnicas, teoría y práctica y la variedad de medios. Desde el ámbito de la experiencia personal, se nos comunica que la formación profesional entrega herramientas que permiten entregar información desde la objetividad, a pesar de que el área sea reconocida por las opiniones personales, sabiendo que las experiencias personales son fundamentales en proyectos artísticos, pues considera las ideas, los pensamientos, la intención, el sentimiento y cómo estos varían entre los profesionales, transformando al arte en la herramienta que plasma el interior del artista. Además, la técnica y las experiencias se complementan, pues ambas cuentan con su debido proceso. Sobre lo laboral, nos hace saber que la profesión busca una forma más cercana de comunicación sobre un público específico, y también aborda el área de entretención con el fin de entregar aprendizajes y/o enseñanzas, pues aunque sean distintas, tienen como propósito entregar un mensaje a partir de la creatividad, recalcando que los proyectos siempre tienen un público objetivo y no se pueden ignorar. Por lo tanto, la innovación está continuamente al alcance si existe un receptor. Respecto a la comunidad de animación digital, la habilidad que deben desarrollar es tener la claridad del mensaje que se va a entregar, no compararse con el resto e indagar constantemente nuevas técnicas para innovar, pues es el mensaje, la recepción en el público y la capacidad de innovar lo que hace destacar en el mercado competitivo. La animación digital es una gran herramienta que recién está siendo valorada como tal por parte del Estado, pues destaca en esta era digital. Acerca del trabajo en equipo, los criterios para la formación de grupos para un trabajo dependen del tipo de proyecto y el objetivo del mismo. Se planifican los tiempos en cuanto a labores específicas y según la especialización del equipo de trabajo. Destaca la importancia de la optimización del tiempo para buenos resultados, considerando que los trabajos grupales suelen tener mejores resultados que uno individual, pues se necesitan diversos puntos de vista. Y el lenguaje técnico se utiliza más en la planificación porque todos deben tener una claridad de lo que se realizará. Y en el ámbito creativo, sirven desde libros hasta ejercicios análogos para que aflore la creatividad, destacando la importancia de no compararse con otros para no estancarse en el proceso. Es fundamental la buena comunicación del docente hacia el alumno, a través de conversaciones con el mismo tipo de lenguaje y conociendo sus intereses para que el segundo pueda obtener mejores resultados en sus proyectos a través de una guía más específica. Y sin dejar de lado que la flexibilidad creativa, para ser tal, requiere perder el temor a innovar, tener buena comunicación y claridad de ideas. La animación digital, al igual que otras áreas de comunidades creativas, impulsan como tal la creatividad dentro de una sociedad que vive de lo digital e instantáneo. También nos enseñan a valorar la importancia de lo cotidiano, pues sus elementos impulsan el surgimiento de grandes proyectos que inician a través de grandes ideas. Esta comunidad recientemente se comenzó a visibilizar en Chile, pero hay otros países que ya la contemplaban, pues se dieron cuenta de su potencial como una herramienta más cercana a las personas. Muchas gracias por su atención.